entre tú y yo, mi rostro brilla con tu resplandor, alúmbrame, hermoso Redentor, cara a cara puedo verte, hazme como tú. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Estamos escuchando como tema de entrada a Marco Barrientos con Hazme como tú. Hazme como tú se llama esta alabanza, y es precisamente esto es lo que estaba buscando el hijo pródigo. Le estaba diciendo a su papá, hazme como tú. Le estaba diciendo, no me hagas como tú, pero hazme como uno de tus criados para que regrese a trapear el piso de tu casa. Con humildad regresó el hijo pródigo. Hazme como uno de tus criados. Así le dijo el hijo pródigo a su papá. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a entrar a este tema que es no te desesperes. Ya es la última parte, la quinta parte, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a Lucas 15, del 11 al 21. De ahí vamos a extraer toda la información de este tema, la última parte. Entonces, pero antes que eso, vamos a darte los números telefónicos para que si quieres comunicarte, es el 998-742-8839. Repito, 998-742-8839 y 998-372-8395. 998-372-8395. Y puedes también entrar a Facebook a Estéreo Vida 100.1 FM Cancún, Proyecto 21. Y la dirección del internet es www.estereovidacancun.com. ¿Ok? Bueno, entonces estábamos diciendo que nuestro texto base está en Lucas 15, capítulo 15, del 11 al 21. Nos dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, fue imprudente. Y era normal, ¿por qué? Porque era el hijo menor, o sea, era el que tenía menos experiencia y era el que, digamos, no tenía responsabilidades. Entonces, no había tenido esa educación o esa cultura de ser prudente con los recursos que reciba. Entonces, seguimos en el 15 y dice así, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas. O sea, tenía un hambre feroz, tenía un hambre tremenda. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. O sea, no quería comer todo lo que sobraba de lo que el patrón comía, ¿no? Que tenía tanta hambre que era capaz de comerse lo que los cerdos dejaban, lo que los animales despreciaban. Seguimos con el 17, pero volviendo en sí. Fíjense, hermanos, volvió en sí. O sea, el hijo pródigo a las 3, 4 de la mañana, a las 12 de la noche, reflexionaba y volvía en sí y pensaba en la situación en la que estaba en esos momentos. Reflexionaba, porque todos podemos reflexionar, no importa la edad que tengas, todos podemos reflexionar, todos podemos calmarnos, todos podemos pensar con claridad, todos podemos
quitar todas esas barreras, todas esas nubes oscuras que están en nuestra mente y pensar con claridad lo que estamos haciendo. Entonces dice el 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Como dice Marco Barrientos, hazme como tú. Pero aquí el hijo pródigo está diciendo, no me hagas como tú, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, le había llegado la humildad hasta lo máximo. Estaba en lo más bajo de lo más bajo. Llegó hasta, había reflexionado tanto que él ya no quería ser como su padre. Él quería ser como uno de los que limpiaban la casa de su padre. Fíjense. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el 21 dice así, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y todo eso lo vemos en Lucas 15, del 11 al 21. Tú le puedes dar una checada más tranquilamente en la tranquilidad de tu casa, hermano. Entonces, vamos a dar la bienvenida a nuestro Señor. Gracias te damos, precioso Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Venimos, Señor, con humildad, como el hijo pródigo llegó hasta ti, Señor, con humildad, obedientes y sumisos. No somos rebeldes, somos hijos pródigos. Deja que fluya tu gracia, tu unción y tu perdón, Señor. Solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración. Transfórmanos eternamente de acuerdo a tus proyectos, de acuerdo a tus planes y de acuerdo a tu misericordia. Alivia todo el dolor, Señor. Quita toda venda de nuestros ojos, descarga el peso de nuestras espaldas y llénanos de tu libertad. Rompe toda cadena que pudiéramos tener en las manos, en los pies o en la mente, precioso Jesús, y llénanos de tu libertad, de tu elevación, de tu gracia, de tu presencia, de tu verbo santo. Estamos a tus pies, precioso Jesús. Venimos con un corazón sincero para adorarte y para servirte y para cumplir la obra que tú nos has encomendado, trabajando en tus propósitos. Bienvenido, Espíritu del Dios viviente, y oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué bueno que están todos conectados otra vez con nosotros en este tema. Ya es la quinta sesión de este tema, que es no te desesperes. No te desesperes. Estamos viendo y estamos tratando temas actuales y temas que están perfectamente conectados con el tiempo en el que estamos viviendo, pero también con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo nos está enseñando sobre nuestro Padre Celestial, sobre Jehová Dios de los ejércitos, para que tengamos algunas instrucciones, para que sepamos cómo es nuestro Dios. Entonces, vemos que el papá del hijo pródigo no corrió a decirle a su hijo pródigo, ya desperdiciaste todo el dinero que te di. La herencia que te la di, ya la desperdiciaste con prostitutas, con vagabundos. Caíste a lo más bajo y ahora vienes y piensas que vas a entrar a tus dominios otra vez. Pero el enemigo es un mentiroso. La Biblia dice que en lugar de eso, el padre fue movido a compasión, hermanos. Vamos a dejar de ser tan duros que perdamos la compasión por nuestros hijos. El hijo pródigo estuvo mal, claro, en todo lo que hizo. Aún olía a cerdo, aún olía a marrano. Le robaron su juventud, sus manos y sus pies ya estaban sucias y con callos por el trabajo que tuvo que hacer. Era un trabajo rudo, cuidar cerdos.
¿Ok? Entonces, ya estaba sucio y ya tenía callos en sus manos. Y entonces, vemos que tenía que cumplir todo ese trabajo, todos esos días. Obviamente estaba cansado. Todo ese trabajo rudo que tuvo que hacer. Pero algunas personas aman más las reglas. Y este anciano padre de familia solo corrió a abrazar a su hijo. Él no se fijó de nada. Olvidó todo reclamo y todo egocentrismo. Entonces pudo más el amor del padre, pudo más el perdón del padre, que todo el reclamo que pudiera haberle hecho a su hijo, al hijo pródigo. Pero recordemos que el hijo pródigo, con sinceridad, ya estaba pensando en lo que venía a decirle a su papá. Y le iba a decir en primer lugar, estoy arrepentido, la regué de todo lo que hice. Entonces vemos que cuando ya nosotros tenemos cierta edad, más de los 60, no corres por todo. Solo corres cuando es algo realmente serio. Entonces, puedes caminar. Puedo caminar hacia ti. Puedo ir en una bicicleta. Puedo ir en un scooter. Pero si vengo corriendo, tú tienes que abrir los brazos también, como si fueras un pato. Cuando veas a tu papá a lo lejos, abre los brazos y abrázalo y dile qué bueno que regresaste, qué bueno que estás aquí. Entonces Dios te dice, hermano, si intentas venir corriendo, si das el primer paso, si haces una pequeña logística, si intentas estar limpio, si intentas volver en ti, si intentas levantarte, si intentas ser responsable, correré a encontrarte. Te dice el Señor, si intentas volver en ti, yo voy a correr a encontrarte. No necesito que digas nada. Solo necesito que vuelvas en ti. Solo necesito que vuelvas en sí. Necesito que te pongas en movimiento. Y que uses un poco de logística. Entonces recapacita, arrepiéntete de aquello oscuro que hayas hecho. ¿Por qué? Pues porque, hermanos, nos queda muy poco tiempo. Queda muy poco tiempo. A este planeta Tierra le queda muy poco tiempo. Pero eso no es algo malo, al contrario, es algo bueno, porque después de todo lo que pase, todo lo que aquí en la tierra va a pasar, viene la gloria de Dios, aleluya. Entonces, le dice el padre, no necesito que digas nada, solo necesito verte regresar, solo necesito que regreses, porque sé que fuiste transformado positivamente por todas las batallas que libraste y ganaste. Entonces, si veo que das el primer paso adelante con fe en Jesucristo de Nazaret, si te veo venir, voy a correr a encontrarte. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios está en camino y está buscándote. Como ya les había dicho el programa pasado, si tienes a tu familia y pueden estar reunidos durante una hora, quédense reunidos una hora porque este programa es completamente familiar, hermanos. Te va a bendecir, no solo a ti, va a bendecir la atmósfera en la que estás en este momento. En la sala de tu casa va a ser un lugar de bendición, va a ser una conexión espiritual con nuestro precioso Espíritu Santo, porque te vas a conectar con nosotros y nosotros estamos obviamente conectados con el Espíritu Santo y con el verbo de Dios, aleluya. Dios está quitando todo estorbo, hermano. Dios está encontrándote, Dios está en camino buscándote. Dile en dónde estás, dale a Dios tu dirección, dile a Jesucristo, aquí estoy yo, abro mi corazón, te invito, ven a mi casa, no te vayas, quédate a dormir en mi casa, quédate y no te vayas, quédate toda la noche. Dios quiere que regreses, no me importa lo que hiciste o a quién se lo hiciste, hermano, Dios quiere que regreses arrepentido porque ya ganaste todas las batallas, superaste las pruebas. Lo que hizo al padre del hijo pródigo correr hacia su hijo es que sabía que valía la pena la espera. No te desesperes. Ya pasaron 2024 años, pero no te desesperes. Jesucristo está a punto de regresar. Y tú aún no lo sientes, quizás no lo sientes. Entonces, corre hacia Jesucristo mientras hay todavía un poquito de tiempo. No ves al que viene hacia ti porque quizá dices no valgo nada.
yo no merezco que Jesucristo venga conmigo. Pues estás en un error, porque sí vales mucho y Jesucristo sí está regresando contigo. Jesucristo quiere estar contigo y quiere caminar contigo, quiere apoyarte, quiere darte una palabra de ánimo. El padre del hijo pródigo sabía que había valido la pena la espera. Seguramente el hijo pródigo, que era el hijo menor, venía quebrado económicamente, pero rico en experiencias, en valores, en humildad. Obviamente que en humildad estaba al 100% y fe en Dios. Por eso también valió la pena la carrera que tuvo su papá para correr hacia él. Por eso corrió su papá hacia él. Entonces, vemos, hermanos, todos los que están conectados en este momento, desde los 5 hasta los 80 años, no importa la edad que tengas tú, hermano, no importa si tienes 17 o 70, esta palabra es para ti. No importa si eres una mujer en Hungría o en Cancún, o un joven en Puebla, o en Morelia, Michoacán, o en los Altos de Jalisco, o en Pijijiapa, en Chiapas. No importa a qué estés amarrado. Quizá vives en una familia de apariencias. Quizá hiciste cosas estúpidas y locas. Quizá tomaste malas decisiones. Quizá fuiste pateado, hermano. Quizá fuiste derribado y aventado por la vida. Pero eres valioso para Dios. Eres valiosa para Dios. Dios te valora mucho. Desde el momento que Él te puso en esta tierra con una misión, para que cumplas la misión que Dios te dio en la tierra y regreses con Él. Por eso Dios te valora mucho, porque estás cumpliendo una misión para Dios. Quizás soy el único en toda esta historia que aún cree que eres valioso y valiosa. Quizá no te sientes valioso, pero desde que estás escuchando y viendo este programa, no es porque yo lo diga, es porque Dios tiene citas y momentos claves y momentos divinos en tu vida que son un parteaguas, que es el momento de decir: a partir de este momento soy otra persona, a partir de este momento me cayó el 20, a partir de este momento voy a abrirle los brazos a Jesucristo de Nazaret. Donde quiera que estés conectado con nosotros, ábrele los brazos a Jesucristo de Nazaret y háblale al oído, porque el Señor quiere tener una comunión contigo, quiere tener comunicación contigo. Desde que entraste al templo cristiano, ya estás en comunión con Dios. Dios vio que eres valioso, Dios vio que eres valiosa. Quizá te retiraste un tiempo, pero puedes regresar porque todavía queda un poquito de tiempo. Mejor regresa al templo de tus amores, a tu primer amor, que es el templo cristiano, que es el cristianismo, que es el evangelismo, que es la obra de Dios. Regresa porque Dios vio que eres valiente. Dios vio que fuiste zarandeado, que fuiste zarandeada. Pero desde que nuestro Señor Jesucristo te llamó, quiere que corras a abrazarlo. Quiere que abras los brazos y que le digas: te invito, Señor Jesús, ven, regresa. Te invito, ven a mi corazón, ven a mi casa, ven a mi lugar de trabajo, ven a mi ciudad, Señor, ven a mi calle, ven a mi colonia. Seguramente el hijo pródigo venía quebrado económicamente, pero rico en experiencias, en humildad y en valores y en fe en Dios. Entonces su papá, ¿qué dijo? ¿Qué dijo su papá? El papá del hijo pródigo entonces ordenó: tráiganle una ropa nueva. Maten al becerro gordo. No solo eso, tráiganle un anillo de oro y pónganselo en su dedo. Porque mi hijo que estaba muerto hoy vive otra vez. Mira nada más lo que el papá hizo por el hijo pródigo. ¿Se lo merecía? Claro que no. Lo hizo solo porque había regresado, hermano. Porque había recapacitado. Porque el papá no estaba viendo el pasado, lo que había pasado. Estaba viendo para adelante. Porque seguramente a partir de ese momento el hijo pródigo
produjo a 10, a 100 y aún a 1000 por uno. Fue otra persona. Valió la pena la espera, valió la pena el cambio, valió la pena todas esas experiencias que tuvo, porque eso lo hicieron recapacitar, eso lo hicieron olvidar el pasado, eso lo hicieron subir de nivel. Entonces dice el papá, póngale el anillo de oro a mi hijo, porque él estaba muerto y regresó. Hoy vive otra vez, tiene otra oportunidad. Entonces voy a hacer una fiesta porque lo amo. No es solo que lo quiero. No es solo que lo quiero hoy porque regresó. Lo quiero cuando tomó dinero de mi cartera. Lo quiero aunque derrochó ese dinero con prostitutas. Lo quiero aunque me ignoró y escuchaba mejor los consejos de sus amigos en la calle. Lo quiero tanto que aunque esté en el bote de la basura con los marranos, de ahí lo voy a sacar y lo voy a traer a la casa. Lo quiero tanto que voy a hacer una fiesta por él. Lo voy a rescatar, aunque tenga lodo en todo su cuerpo, aunque haya moscas a su alrededor, aunque haya mosquitos en su cabeza, aunque hieda a mugre, le pondré en ropa nueva. Aunque hieda a mugre, le voy a poner ropa nueva y voy a matar al becerro gordo. Todos sus secretos los voy a sacar a la luz. Lo perdonaré y olvidaré todo lo que hizo. Lo voy a cubrir con mi manto divino. ¿Por qué? Porque lo compré con mi propia sangre. Ah, precioso Jesús. Si no lo hubieras hecho tú, Señor, no estaríamos hablando en este momento. Gracias por lo que hiciste, precioso Jesús, precioso Jesucristo. Hermano, no te vas a ir hasta que ames a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tus papás, a tus hermanos, a tu prójimo. Como el amor que el Padre te está dando a ti mismo. Aquí está la conexión con Jesucristo, hermanos. Aquí está la conexión con Jesucristo. Porque, hermanos, vamos a ser sinceros. Si todos los que amas son pulcros, limpios, ordenados, tranquilos, serenos, fríos, si todos los que amas son una familia unida, son agradables, hablan educadamente, tienen cortesía, huelen bien y se ven bien, entonces no sabes nada de lo que es el amor, hermano. ¿Por qué? Porque el amor te hace mirar a tu abuelo y bañarlo cuando ya está sucio. Entonces, cumplamos los propósitos de nuestro Dios y respetemos los mandamientos. Porque tú eres valioso, tú eres valiosa. Entonces, vale la pena esperar, hermano. Sé que también quieres estar conmigo, pero espera un poquito más. Te dice Jesucristo de Nazaret. ¿Qué es lo que te dice Jesucristo? Te está diciendo, sé que ya quieres estar conmigo en mi reino eterno y de gloria, pero espera un poquito más, porque yo estoy a punto de regresar, nos está diciendo el Señor Jesús de Nazaret. Entonces, Jesucristo te está diciendo, hermano, donde sea que tú estés, Jesucristo te dice, te extraño, quiero que regreses. Porque has estado buscando amor en muchos otros lugares. Nuestro Señor Jesucristo sabe que tú vales mucho. Dios sabe que valió la pena salvarte. Dios sabe que valió la pena comprarte con sangre de su amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Dios sabe que valió la pena derramar la sangre de su amado Hijo Jesucristo para hacerte regresar y perdonarte, ponerte ropas nuevas, olvidar el pasado. Y ponerte un anillo en el dedo, hermano. Yo me preguntaba, Señor Jesús, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Por qué quieres que yo regrese? Señor, si yo no valgo nada. ¿Quién es tan humilde en estos momentos que esté conectado de decirle al Señor, Señor, ¿por qué me elegiste a mí si yo no valgo nada?
Si tú contestaste afirmativamente, hermano, te felicito, porque eso quiere decir que a partir de este momento vas a empezar a elevarte en el Espíritu, porque el Espíritu Santo quiere a gente humilde para ponerle un anillo al dedo, quiere a gente arrepentida, quiere a gente que diga, ya la regué, pero ahora vengo con humildad a decirle al Señor, déjame trapear el piso de tu templo, precioso Jesús, porque ya vi que tú eres el Dios de la creación, que lo sabes todo, que lo perdonas todo. Dios vio que valió la pena comprarte con sangre. Muchos le decimos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, haces un mal trato conmigo, porque sabemos que tenemos pecados inmensos, que pensamos que el Señor no nos puede perdonar, pero sí nos perdona, porque Él vale mucho más que cualquier pecado en este mundo. Entonces, yo me acuerdo que más o menos cuando tenía como unos 17 años empecé a tener una relación más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo ha ido acrecentando esa relación, siempre bendiciéndome. Claro, con muchas pruebas, con muchas batallas. Y ahora, hermanos, yo ya no pienso de mí mismo con arrogancia. Ahora, la prueba, la evidencia de mi fe y de que ya no pienso de mí con arrogancia y presunción, es que el pensamiento de Jesucristo de Nazaret está sobre mí. La evidencia irrefutable de Dios y su amor hacia nosotros es su amado Jesucristo en la cruz, hermanos. Repito, la evidencia irrefutable de Dios y su amor hacia nosotros es su amado Hijo Jesucristo de Nazaret en la cruz. Entonces ya no pierdas tiempo. Ya no pierdas tiempo. Pídele perdón con humildad a nuestro Señor Jesucristo y regresa y abraza sus pies. Abraza a Jesucristo de Nazaret y Él te va a dar una palabra eterna para ti, hermano. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta porque estamos caminando en este mundo y somos conscientes de lo que está pasando en este mundo. Somos absolutamente conscientes porque vemos las noticias y leemos el periódico y vemos lo que pasa en el mundo. ¿Ok? Entonces hablamos la palabra de Dios, pero estamos perfectamente informados, conectados de lo que pasa en el mundo. Te voy a poner un ejemplo. Cada 24 horas, hermano, entre 700,000 y 800,000 personas mueren en el mundo. Y la mayoría de ellos sin Jesucristo. Entonces, nosotros los cristianos que conocemos a Jesús, tenemos la responsabilidad de que estas personas conozcan a Jesús antes de que sea tarde. O sea, tenemos que hablar de la palabra de Dios, que es efectivamente lo que estamos haciendo en estos momentos. Entonces, tenemos que hablar antes de que sea tarde. Entonces, nuestra motivación es que muchas más personas sean salvas antes de que mueran. Escuchen la palabra de Dios antes de que sea tarde. ¿Ok? Entonces, si nosotros no les predicamos, ¿quién lo va a hacer? Pues dice la Biblia que las piedras van a testificar que Jesucristo estuvo en la cruz y a la derecha de Dios en estos momentos. Si no hablamos nosotros, si no predicamos nosotros la palabra de Dios, las mismas piedras van a dar testimonio de que Jesucristo de Nazaret es el que salva y es el que está en estos momentos en la diestra de Dios. Entonces, todo eso lo decimos porque lo que nos estorba para no llegar a la gloria de Dios es el pecado, así de sencillo. Lo que nos impide llegar al reino de Dios es el pecado, hermanos, así de fácil se los digo. Ahora, pecado es pecado. Pero hay pecados que tienen solución a corto plazo. ¿Sí? Hay pecados que tienen solución a corto plazo, porque si no corregimos esos pecados, nos pueden matar. Aunque tengan solución a corto plazo, los puedes solucionar inmediatamente. Pero si no lo solucionas, esos pecados te pueden matar. Vamos a ver algunos de esos pecados, ¿ok?
Bueno, vamos a ver el primero. El primer pecado que tiene solución a corto plazo, pero si no lo solucionas te puede matar, es la vanidad, hermano, la vanidad. Somos vanidosos. Somos muy vanidosos algunos, porque algunas personas dicen, yo solo uso perfume francés. Yo solo uso ropa de marca. Eso es vanidad. ¿Qué pasa cuando nos morimos? No nos llevamos nada. Te voy a poner un ejemplo. Un millonario se compró el mejor coche de aquellos tiempos. Estoy hablando de varios años atrás, que era un Cadillac grandote. Le costó una lanota. Entonces, este millonario puso en su testamento que cuando se muera, dijo, quiero que me entierren dentro de mi coche. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Como tenía billetes, entonces hicieron una gran fosa y lo enterraron dentro de su Cadillac. La pregunta es, ¿estará este individuo manejando su Cadillac en el cielo? Aprendamos de Jesucristo, que nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde. ¿De qué vale? ¿De qué vale que tengas millones en esta tierra si no te vas a llevar nada? No valen nada para que entres al cielo. ¿De qué vale ganarse toda la tierra si pierdes tu alma, si pierdes el espíritu? ¿Ok? Entonces estamos viendo que hay pecados que se pueden corregir, pero que si no los corriges, te pueden matar. Hoy puedes olvidar la vanidad y hacerte humilde como es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan poderoso nuestro Señor Jesucristo? Porque es humilde, hermano. Fíjate, ¿ok? Entonces, el mismo Pablo decía, estar ausente del cuerpo es estar presente con Jesucristo de Nazaret. Entonces, el mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces, en la presencia de Dios no va a valer que hayas tenido millones o que hayas sido el más pobre en esta tierra. Dentro de la presencia de Dios todos somos una familia, todos tenemos conexión, nos necesitamos unos a otros, sin ninguna vanidad. Otro pecado que se puede corregir, pero que si no lo corriges te puede matar, es la idolatría. ¿Sí? Ya vimos la vanidad. Ahora vemos la idolatría. También lo puedes corregir, pero si no lo corriges, a largo plazo también te puede causar un problema. Si no lo corriges, te puede matar, hermano. ¿Por qué? Pues porque nuestro Señor odia la idolatría. Dios, es el único. No hay nadie más que Él. Dios además es fuerte y celoso. Y es celoso por la simple razón de que solo Él es Dios. No hay nadie a quien se le pueda llamar Dios. Cuando tú dices Dios, te estás refiriendo a Jehová, Dios de los ejércitos. A nadie más. Él es fuerte y es celoso. Entonces, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Dios está vigente. Dios está en la gloria y Jesucristo de Nazaret está sentado a su diestra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno mismo son. Entonces, olvida toda imagen, olvida toda figura de barro. Si tú todavía tienes guardadito ahí alguna figurita de barro, el consejo es tíralo, quémalo, quiébralo, échalo en el mar. Aléjalo de ti. Olvida todas esas imágenes que solo son imágenes oscuras, que te traen problemas, que te traen enfermedades. Había Juan Romero, que es un cantante, compositor cristiano, compuso una alabanza que se llama Eran 100 ovejas. Eran 100 ovejas. Entonces, todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios, hermanos. ¿Qué dice Mateo 24:24? Nos dice así, porque se levantarán falsos cristos, o sea, idolatría. Falsos cristos y falsos profetas, otra idolatría, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Entonces nos está avisando Mateo 24:24
que puede haber falsos profetas y falsos cristos, que es idolatría. Entonces, no te dejes engañar. Nos está avisando. A tiempo nos está avisando Mateo. Entonces, hazte un examen de conciencia y pregúntate, ¿estoy cometiendo un pecado que puedo corregir? ¿Estoy siendo idólatra? Porque si no lo corrijo, ese pecado me puede matar. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nos está diciendo el Señor, solo yo te puedo llevar al reino eterno. Y solo yo puedo darte eternidad en completa paz, en completa tranquilidad, en completa felicidad. Si no soy yo, nadie te va a poder llevar. Entonces ya vimos dos pecados que los podemos corregir, porque aún queda un poquito de tiempo, pero si no los corregimos, nos puede matar. Ya vimos la vanidad, ya vimos la idolatría, y ahora vamos a ver también la ignorancia. La ignorancia la puedes corregir también, pero si no la corriges, te puede matar, te puede causar un gran problema. ¿Ok? Entonces, estamos viendo la ignorancia. Vamos a ver qué dice en 1 de Juan 1:1. Nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 1 de Juan 1:1. Y está hablando Juan del verbo de vida. O sea, el que habló, el que tiene el verbo es Dios. Él es el único que con su verbo santo hizo que todo este mundo existiera y empezara a fluir. Entonces, aprendamos con el verbo de Dios. El verbo, la palabra de Dios nos quita la ignorancia. La palabra de Dios nos quita la ignorancia. ¿Por qué? Porque la ignorancia es un pecado que podemos corregir, pero que si no lo corregimos nos puede matar. Nos dice 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo Dios. Lo vemos en Juan 1, 1 de Juan 2:1. Entonces, vamos a tener la sabiduría ¿de dónde? De Jesucristo, de la palabra de Dios. Jesucristo perdona y olvida, pero tú tienes que tener la iniciativa de llegar y pedirle perdón, abrirle tu corazón. En el momento que le abres tu corazón, le pides perdón, eres una nueva criatura para Él. Entras a su reino de gloria. Entonces, estamos viendo y regresando a esta generación, vemos que esta generación está colapsando y en bancarrota espiritual. Desde aquellos tiempos, Pedro decía, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, estamos viendo también en aquel tiempo que cuando predicaron en los dos primeros sermones de Pedro, se arrepintieron más o menos como 8,000 personas, hermanos. Como 8,000 personas convirtió Pedro en sus primeros dos sermones. ¿Y de qué hablaba Pedro? Bueno, hablaba del pecado, ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley de Dios. O sea, no obedecer la ley de Dios. Eso es el pecado. ¿Por qué decimos eso? Porque pecado es pecado, hermano. No hay pecado grande o pecado pequeño. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Pecado es pecado. Roba 50 pesos o 50 millones de pesos, es el mismo delito, pecado. ¿Ok? Hay pecados que pueden afectar a una ciudad entera. Porque si tú te robas un dulce o te robas 2 pesos, igual el pecado es robo. ¿Ok? Es de la misma magnitud que si tuvieras pecado con un robo de 50 millones. ¿Cuál es el pecado? Robo, robaste. ¿Ok? Entonces, hay pecados que pueden tener consecuencias tremendas. Entonces, mejor ni entrarle. ¿Qué es lo que decía Pablo en 1 de Timoteo 4:1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Entonces, ahí vemos a los que van a tratar de engañarte. 1 Timoteo 4:1. Entonces, Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo creo en Jesucristo de Nazaret y en nadie más que Él. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que nosotros, todos los cristianos, somos como una familia. Somos creación de Dios y descendemos de Adán y Eva. Hijos de Dios, solo los que aceptamos a Jesucristo. Repito, todos somos familia, todos somos creación de Dios, descendientes de Adán y Eva. Pero hijos de Dios, solo los que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Hay pecados que podemos corregir en el día a día, pero que si no los corregimos, nos pueden matar, hermanos. Entonces, ya vimos el pecado de la vanidad, idolatría, ignorancia. El cuarto pecado es la mentira. La mentira. ¿Cuántos se identificaron con esta palabra? Bueno, muchos. Incluso, hermanos, nos damos cuenta que mienten poniendo excusas para no ir al templo. La mentira no tiene color, hermanos. No hay mentira blanca o mentira negra. Ni el mentiroso, ni el chismoso entrará en el reino de Dios. Puedes decir que el chisme es un pecado pequeño. Ok, es un chisme pequeño, pero te mata si no lo corriges. Hay mentirosos crónicos. Hay mentirosos que te dicen, es una mentira chiquititita. Pues con esa mentirititita te vas a un infiernitititito. ¿Ok? Hay mentirosos crónicos. Mejor, hermanos, empecemos a hablar bien. ¿Por qué? Hoy es el momento ideal. Es el momento en que Jesucristo te está diciendo, empieza a hablar verdad. Empieza a hablar con la verdad hoy, hermano. ¿Por qué? Pues en el principio era el verbo, o sea, el verbo era santo, verdadero, verbo de paz, el verbo vivificante, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, vemos estas cosas que tenemos que tomarlas en cuenta, hermanos. Tenemos como al hijo pródigo. Él tomó en cuenta todas estas cosas y regresó y pidió perdón. Y no olvidó todo lo que había pasado. No olvidó todas las experiencias, porque esas experiencias le sirvieron para tener un mejor futuro. Claro, un mejor futuro. No olvidemos, nosotros olvidamos muy pronto. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien se acuerda lo que pasó el 5 de febrero del 2023? Pues te lo voy a decir, un terremoto tremendo en Turquía, hermano, un terremoto tremendo en Turquía que mató, ¿saben a cuántos? A 53,000 turcos. ¡Qué bárbaro! 53,000 turcos murieron el 5 de febrero del 23 en un terremoto. Otra pregunta. ¿Qué pasó el 7 de octubre del 23? Pues yo te lo voy a decir. La tremenda masacre en Israel, hermano. 3,000 terroristas de Hamas entraron a Israel y mataron a 1,200 judíos. Y secuestraron a otros muchos, violaron a mujeres, mataron niños. Hicieron un montón de cosas, hermanos, pero tremendas cosas. ¿Por qué decimos esto? Pues porque tenemos que estar conscientes, hermanos, que Israel es el reloj profético de Dios. Pues mira lo que está pasando en Israel en estos momentos, hermano. Mira lo que está pasando en Israel en estos momentos. Se está preparando todo para construir el tercer templo de Dios. El templo de los últimos días. ¿En dónde? En el Monte de los Olivos. En ese lugar. Pero hay un problema. En ese lugar hay un templo musulmán. Ese templo es musulmán. Entonces, tarde o temprano tienen que tirar ese templo y construir el tercer templo de Dios. El tercer templo de Dios, ¿ok? Entonces tienen que tirar ese templo y en ese mismo lugar, tienen que construir el templo de Dios, que sería el tercer templo antes de que Jesucristo regrese. O sea, sería el templo definitivo. Entonces, para esto, hermano, tienen que preparar varias cosas.
¿Por qué están preparando todo eso? Pues porque eso es lo que está escrito en el libro de Números capítulo 19. Si tú quieres saber qué es lo que están preparando, lee en Números capítulo 19. Y entre otras cosas dice que tienen que preparar antes una vaca roja perfecta, sin defectos. Una vaca roja perfecta, sin defectos. Entonces ellos se llevaron de Texas, se llevaron 5 vacas rojas de las perfectas, las más perfectas que pueda haber. De esas 4 vacas, a una ya descartaron, porque vieron que tenía un poquito de pelito café en lugar de rojo. Fíjense, tienen que ser vacas perfectas. Entonces, para empezar, esa vaca, cuando ya tengan el lugar donde van a construir el tercer templo, esa vaca que ya tienen ahí lista, la van a matar, la van a lavar con agua que viene de un arroyo, que viene del Monte de los Olivos. Tienen que quemarla en una plataforma y sobre el Monte de los Olivos tienen que esparcir esas cenizas en el Monte de los Olivos. Ahí donde van a construir el templo, van a esparcir esas cenizas y ahí tienen que empezar a construir el tercer templo, porque con esas cenizas van a rociar el terreno donde van a construir el tercer templo como una ofrenda de holocausto para Dios, hermanos. Está escrito, puedes leerlo en Números capítulo 13. Entonces, vemos lo que se está preparando ya ¿para qué todo esto? Para el regreso de Jesucristo de Nazaret. O sea, Jesucristo regresa dentro de muy poco tiempo, hermanos. Eso va a ser una ofrenda como holocausto de olor fragante para nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que en febrero del 2023, tremendo terremoto en Turquía con 53,000 personas muertas. Ahora te voy a decir 3 señales que están pasando en estos momentos de la cercanía de nuestro Señor Jesucristo. La primera señal, guerras, hermanos. Guerras. ¿Y cuál fue el principio? ¿Cómo fue el principio de estas guerras? Bueno, la principal fue la guerra de Israel con Hamás, porque te decíamos que el 7 de octubre del 2023, 3,000 terroristas que vivían a un lado de Israel entraron a Israel y como terroristas mataron a 1,200 judíos aproximadamente. Secuestraron a todos los demás, violaron a las mujeres, mataron a los niños. Entonces, estamos viendo, hermano, que eso fue el principio de dolores, porque está profetizado que Og y Magog, o sea, Rusia y los reyes de Oriente, que es China, invadan Israel. Y eso está escrito, hermanos, está en la Biblia. Todo es cuestión de leerlo, de investigarlo. Entonces, estamos viendo, hermanos, que todas estas piezas del rompecabezas están encajando, se están uniendo. Todas estas piezas de este rompecabezas mundial se están completando, ¿ok? Entonces, muchos hermanos, incluso cristianos, no saben más bien lo que pasa, porque incluso muchos dicen, es que Israel está siendo muy cruel con todos los de Hamás. No, hermanos, todos los de Hamás son descendientes de Caín, ¿ok? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es apegarnos a la Biblia, a lo que dice la Biblia, ¿sí? Dice el Señor que a Jacob amé y a Saúl aborrecí. Entonces, lo que Dios hace no tenemos por qué cuestionarlo. Incluso dice el Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que el que ama a Jesucristo ama también a su pueblo. Si tú amas a Israel, Dios te va a bendecir, pero si tú estás en contra del pueblo de Dios, pues imagínate lo que Dios va a hacer. Entonces, tenemos que tener sabiduría y
leer las escrituras, no te dejes engañar. Por ejemplo, muchos de ellos, de aquellos refugiados de Hamás que estaban a un lado de Israel, fuera de sus fronteras, están diciendo que esas tierras eran de ellos. Pues no es cierto, porque en un principio todo eso era de Abraham. ¿Y quién es Abraham? El padre de los judíos. Entonces, también muchos de los países desarrollados mandaban dinero, mandaban bastante dinero para ayudar a todos los de Hamás. ¿Y qué hicieron con todo ese dinero? Porque fueran millones y millones de dólares. En lugar de ayudar a sus propios paisanos, empezaban a comprar armas y hacer túneles debajo de la tierra. Túneles debajo de la tierra solo para guardar esas armas y defenderse. No solo defenderse, sino atacar como hicieron cuando invadieron a Israel. Y todos esos túneles, en lugar de que sirva, de que hubieran aprovechado ese dinero para hacer producir la tierra, para hacer pozos para agua, para darle bienestar a todos sus paisanos, lo usaban para hacer túneles, para guardar todas las armas y para huir cuando los estén buscando. Fíjate nada más. Entonces, eso tenemos que abrir un poco los ojos nosotros los cristianos, de no estar engañados. Algunos van a apostatar de la fe, nos dice el Señor. Entonces tenemos que estar muy pendientes, con los ojos bien abiertos. Todas las piezas de este rompecabezas se están uniendo, están embonando. Ahora, otro enemigo de Israel de los últimos tiempos va a ser el llamado de paz. O sea, Israel está en esos momentos en guerra, pero va a llegar un momento en que todos sus enemigos van a hacer la paz con ellos. Y eso también va a ser una señal de los últimos tiempos, ¿Por qué? Pues porque países que tradicionalmente eran enemigos de Israel, como Marruecos, Egipto, Jordania, Bahrein, ya hicieron la paz, o sea, ya firmaron la paz con Israel. Eran enemigos, pero ahora son amigos, firmaron la paz y todos ellos son vecinos. Incluso dentro de unos pocos días Arabia Saudita va a firmar la paz con Israel, ¿sí? Todos ellos eran enemigos de Israel. Como dice el profeta Daniel, Israel hará pacto de paz con todas las naciones. El problema será, hermanos, que después de todo eso, dentro de muy poco tiempo, todas esas naciones que hicieron pacto de paz con Israel van a traicionar a Israel y en lugar de amigos van a ser otra vez enemigos de Israel. Todas esas naciones van a ser enemigos de Israel y entonces todos ellos se van a juntar para invadir a Israel. Ya no van a ser 3,000 guerrilleros de Hamás, van a ser millones de gentes, porque van a pasar incluso por el río Éufrates, que se va a secar, que incluso se está secando. De ahí va a venir todo Og y Magog, o sea, los ejércitos de Rusia y los ejércitos de China, que son los reyes de Oriente. Todos ellos van a venir y van a invadir a Israel. Todos ellos. ¿Qué está impidiendo que todo eso ocurra, hermanos? Pues te voy a contestar. Lo que está impidiendo que ocurra todo eso es que la iglesia, nosotros estamos en la tierra todavía. Alabado sea Dios. Precioso Jesús. Todas las piezas del rompecabezas se están uniendo, hermanos. Pero en el momento que la iglesia vuele a la nube de gloria de Jesucristo de Nazaret, viene el Armagedón para todos los que se queden en esta tierra. Mejor no te quedes. Mejor vete con nosotros. Otra señal, hermanos, son 3 señales de que Jesucristo está a punto de regresar. Es este tremendo odio contra los judíos. ¿Qué les hizo? ¿Qué hizo el pueblo judío para merecer tanto odio? Es lo que yo me explico. Tenemos aquí un montón de paisanos que ni siquiera saben la historia de los judíos, pero mira, hablan pero pestes contra los judíos. No saben la historia. Entonces, odian a los judíos. Todas las piezas del rompecabezas se están uniendo, hermanos. Todo esto es principio de dolores. Pero como dice la Biblia, ¿qué es lo que está deteniendo
que todas estas cosas ocurran? La iglesia, hermanos, que estamos aquí nosotros en la tierra. ¿Ven por qué es tan importante el rapto celestial, hermanos? Por eso nosotros decimos, en un abrir y cerrar de ojos nos vamos para arriba. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo ya todas estas profecías. Todo este rompecabezas ya se está armando. Todo está quedando muy bien establecido. Y gracias a Dios que nos está permitiendo a nosotros verlo. ¿Ok? Todas las piezas del rompecabezas, hermanos, se están completando. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros en México? Bueno, nosotros decimos que el ángel de Jehová nos protege y nos defiende. El ángel de Jehová está a nuestro lado. Nuestra fe y nuestra confianza está en Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios. Porque hay pecados que se pueden corregir, hermano, pero que si no los corriges te pueden matar. Otro pecado es el chisme. Podemos decir, este es un chisme pequeño, pero con ese chismecito te puedes ir a otro lugar, hermano. Porque acuérdate que para un chismoso falta otro que ponga la oreja. ¿Ok? Incluso hay hermanos que te critican la forma en que te peinas. Se fijan en la paja del vecino y no ven el aserradero que tienen en su propio ojo. ¿Qué decía Oseas? Oseas decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No hay hombre perfecto en el mundo, ni mujer perfecta en el mundo, hermanos. No hay nadie perfecto en la iglesia. Incluso yo tenía un amigo que se llamaba Perfecto y le faltaba un pedazo de oreja. No hay gente perfecta en el mundo. Vanidad, idolatría, ignorancia, mentira. Todos estos son pecados que aún podemos corregir, pero que si no los corregimos nos pueden matar. Vamos a agregarle uno más, pereza. ¡Wow! Es otro pecado que podemos corregir, hermanos, en nuestros días. No, entonces, no pierdas mucho tiempo, no tengas pereza. Mejor levántate, inicia una pequeña logística y predica la palabra de Dios. Empieza a predicar la palabra de Dios. Reacciona, vuelve en ti, vuelve en sí, hermano. Nosotros como hijos pródigos tenemos que iniciar una logística para levantarnos y predicar la palabra de Dios. Tenemos que reaccionar, tenemos que volver en nosotros como volvió el hijo pródigo. Con arrepentimiento genuino, con fe en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo de Nazaret, que está sentado a la diestra de Dios esperándonos. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Santo, precioso Jesús, gracias por tu palabra, bendito. No hay nadie como tú, Jesucristo, eres único. Señor, haznos como el hijo pródigo, Señor. Déjanos regresar arrepentidos a tus pies. Déjanos, Señor precioso, regresar a tu reino de gloria. Déjanos besar tus pies, bendito Jesús de Nazaret. Déjanos sentir tu abrazo personal, Señor. Déjanos, Señor, darte nuestro corazón. Déjanos invitarte a nuestro corazón. Déjanos invitarte a nuestra casa. Te invitamos, precioso. Ven, Jesucristo. Regresa, precioso Jesús. Regresa, Señor, porque te anhelamos. Si tú estuviste conectado, hermano, Dios te sigue bendiciendo. Dios te va a dar la respuesta a todas tus interrogantes. ¿Tienes alguna pregunta para Jesucristo? Es el momento que se la hagas. Es el momento que le digas, Señor, invítame a tu reino santo y yo te invito a mi corazón. Invítame a seguir tus pasos y yo te invito, Señor, a que seas el Rey y Señor de mi casa y de mi familia. Gracias, hermano. Dios te sigue bendiciendo. Conéctate, sigue conectado con nosotros y te esperamos la próxima semana. Y si quieres, el día de mañana desde temprano, conéctate a esta estación de radio. Y oramos todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hazme como tú. Transforma.